Después de nuestras lecciones sobre las vidas de los apóstoles Simón Pedro, Santiago y Juan, hoy vamos a reflexionar sobre una figura clave en el Nuevo Testamento, un hombre cuya vida y ministerio han tenido un impacto duradero en la fe cristiana, el apóstol Pablo. Aunque Pablo no fue llamado directamente por Jesús durante su tiempo en la tierra, fue elegido como apóstol fuera de tiempo para servir a las iglesias del primer siglo. Su vida es un testimonio poderoso de la gracia transformadora de Dios, y sus escritos continúan iluminando nuestras vidas hoy. Pablo, también conocido como Saulo, era un fariseo ferviente y un perseguidor implacable de los primeros cristianos. En Filipenses 3, versículos 5 y 6, Pablo describe su pasado. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, en verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Aquí vemos a un hombre convencido de su propia rectitud, cegado por el fervor religioso y dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para defender lo que él creía que era la verdad. Pablo fue testigo y cómplice en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, como leemos en Hechos 7, versículos 58 y 60, y Hechos capítulo 8, versículos 1 a 3. En versículo 58. Los sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y en capítulo 8, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Una visión de luz celestial que contrastaba fuertemente con la oscuridad de la violencia que se desataba sobre él. Saulo, sin embargo, no comprendió esta luz. Él estaba atrapado en la oscuridad de su propio odio y celo. El punto de inflexión en la vida de Pablo es su dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Hechos, capítulo 9, versículos 3 a 6, relata
este evento con vívidos detalles. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien te persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Esta luz no era simplemente un fenómeno físico, era la presencia misma de Cristo resucitado, la luz del mundo. En ese momento, Pablo fue cegado físicamente, pero al mismo tiempo, esta ceguera temporal fue el inicio de su verdadera visión espiritual. Durante 3 días, Pablo estuvo sin ver, sin comer ni beber. ¿Dónde está nuestro amigo David? Oh, ok. En un momento, David va a leer un versículo para nosotros. Este tiempo de oscuridad física simboliza su proceso interno de transformación, una muerte al antiguo y una preparación para recibir nueva vida. El mensaje aquí es claro. El encuentro con la luz de Cristo es a menudo disruptivo. Nos desafía, nos desestabiliza y nos confronta con la verdad sobre nosotros mismos y nuestras vidas. Pero también nos ofrece la oportunidad de una nueva vida, guiada no por nuestras propias fuerzas, sino por la luz de Dios. En Hechos 9, versículos 10 a 18, encontramos la historia de Ananías, un discípulo en Damasco a quien el Señor llamó para ir a ver a Saulo. Es en la primera página. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y lo mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Aunque al principio Ananías dudó, temiendo el pasado de Pablo como perseguidor, obedeció a Dios. Cuando Ananías puso sus manos sobre Pablo y oró, versículo 18 dice que al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas. Se levantó y fue
bautizado. Este acto de sanación no fue solo físico, sino también simbólico. Pablo no solo recuperó la vista, sino que recibió una nueva visión de la realidad, una visión que estaba iluminada por la luz de Cristo. De perseguidor se convirtió en predicador. De enemigo de la fe se convirtió en su más ardiente defensor. La participación de Ananías nos recuerda que a menudo Dios usa a otras personas para llevarnos de la oscuridad a la luz. A través de la comunidad de la fe, encontramos apoyo, orientación y en muchos casos la restauración que necesitamos para vivir plenamente en la luz de Cristo. Después de su conversión, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio de Dios, de Jesús, y a establecer iglesias en todo el mundo mediterráneo. Sus cartas, que forman una parte significativa del Nuevo Testamento, están llenas de referencias a la luz, tanto como metáfora de la verdad divina, como símbolo de la vida en Cristo. En 2 Corintios 4, versículo 6, Pablo escribe: porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios, que resplandece en el rostro de Jesucristo. Aquí, Pablo habla de la creación de la luz al principio de los tiempos, como un paralelo a la nueva creación que Dios obra en el corazón de los creyentes. Así como la luz de Dios penetró la oscuridad del caos, la luz de Cristo disipa las tinieblas del pecado y la ignorancia en nuestras vidas. En Efesios 5, versículo 8, Pablo exhorta a los creyentes: porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor, viven como hijos de luz. Esta declaración refleja la transformación que él mismo experimentó. Ya no vivimos en la oscuridad de la ignorancia y el pecado. En Cristo somos iluminados y llamados a vivir de una manera que refleje esa luz a los demás. Otro tema central en los escritos de Pablo es la reconciliación. En 2 Corintios 5, versículos 17 a 19, Pablo afirma: por lo tanto, si alguna está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. La luz de Cristo no solo nos transforma, sino que también nos llama a ser agentes de transformación en el mundo, llevando el mensaje de reconciliación y paz a los demás. La luz, entonces, no es algo que recibimos y guardamos para nosotros mismos. Es algo que debe ser compartido. Como Jesús dijo en Mateo 5, versículos 14 a 16, somos la luz del mundo y debemos dejar que nuestra luz brille ante los demás. Pablo vivió esta verdad a lo largo de su vida, dedicándose a llevar el Evangelio a aquellos que vivían en la oscuridad espiritual, ya fueran judíos o gentiles, esclavos o libres.
La historia de Pablo es un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si alguien como Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos con tanta vehemencia, pudo ser transformado por la luz de Cristo, entonces hay esperanza para todos. Esta luz tiene el poder de cambiar corazones, de convertir enemigos en amigos y de traer vida donde antes solo había muerte. En Romanos 13, versículo 12, Pablo nos llama a desechar las obras de la oscuridad y ponernos la armadura de la luz. Esta armadura es la justicia, la fe, el amor y la esperanza en Cristo. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir en esta luz, a permitir que transforme cada aspecto de nuestras vidas y a llevarla a los rincones más oscuros del mundo. La vida de Pablo nos muestra que la luz de Cristo es poderosa y transformadora. Su conversión es un testimonio de cómo Dios puede tomar a alguien atrapado en la oscuridad y traerlo a la luz, dándole una nueva vida y un nuevo propósito. Sus escritos nos recuerdan que esta luz no es solo para nosotros, sino que estamos llamados a vivir como hijos de luz, llevando la verdad y el amor de Cristo a todos aquellos que lo necesitan. Hoy, al reflexionar sobre la vida de Pablo, les invito a considerar cómo la luz de Cristo está obrando en sus vidas. Hay áreas de oscuridad que necesitan ser iluminadas y hay personas en su vida que necesitan ver la luz de Cristo a través de su testimonio. Que cada uno de nosotros puede decir, como Pablo, que la luz de Dios ha brillado en nuestros corazones y que vivimos para reflejar esa luz en el mundo. Y ahorita David tiene un versículo para nosotros. David, ¿listo? Muchísimas gracias, hermano. Esta mañana, si necesita algo de la iglesia o tiene preguntas sobre su bautismo o su salvación, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias por su atención.